Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli los niños del sexto sol somos testigos y partícipes de un cambio de era. Bien, este video pues tiene que ver con la revolución pacífica, las transformaciones, o la primera de las transformaciones pacíficas. La Revolución Mexicana, y de hecho esto se podría extender a las otras transformaciones, la independencia y la reforma, fueron deploradas, pero particularmente la Revolución Mexicana, fueron deplorados por los ricos porque se intentó hacer un cambio a favor de la gente, pero fueron también deploradas, el caso más específico de la Revolución Mexicana, por ejemplo, los comunistas, porque no fue lo suficientemente comunista, porque no fue lo suficientemente progresista o algo así. Sin embargo, ambos dañaron igual al atacar a la Revolución Mexicana. Evidentemente no hicieron nada por la gente, ni unos ni otros, pero la dañaron igual, ¿no? Eso no quiere decir que yo no sea comunista, que sí soy, pero las cosas así fue como sucedieron en la historia, ¿sí? En el caso de la reforma al Poder Judicial, hay todo un planteamiento muy importante porque reviste un capítulo muy fuerte, muy grande, muy significativo dentro de la Cuarta Transformación. De alguna manera podría ponerse hasta como una situación aparte. No alcanza a ser otra transformación, pero es particularmente importante para la Cuarta Transformación, porque ya se han reformado, con todo lo que falte todavía por hacer, a los poderes ejecutivo y legislativo, pero faltaba el judicial, y eso es pues una tercera parte, ¿no? Que realmente es grave, y nos está pasando algo muy similar a la revolución. ¿Por qué? Porque es deplorada por los Estados Unidos, dado que los Estados Unidos lo que ven en ese poder judicial, que está en sus manos, dejémonos de rollos, dejémonos de cosas, está en sus manos, pues ven el control del país, un control imperial del país. ¿Por qué? Porque, y es la modalidad que han estado trabajando y con mucho éxito en muchos lados, desde hace tiempo, ¿no? Si te sales del huacal, pues entonces con el poder judicial te limito. Incluso el poder judicial, que por sí mismo no puede hacer cosas, pero sí puede limitar, evitar que, de manera legal o no, pero se ha hecho en otros países, paradójicamente, a pesar de ser el poder legal, no es que me esté equivocando, ¿no? A través de esa vía, aunque no sea legal, sea utilizando y malversando la ley o poniéndose por encima de ella, pero desde la perspectiva de lo que debería ser legal, aunque no lo sea, y no estoy tratando de confundir a nadie, el asunto es así, se limita al poder ejecutivo y legislativo, y al mismo tiempo el judicial no puede hacer gran cosa. Digamos, propositivamente, proactivamente. Entonces en los Estados Unidos lo que ven ahí es el control de los países, y de nuestro también. Lo que está en juego es que podamos llegar a seguir consolidando la independencia en ese punto. De ese tamaño está. La oligarquía nacional y extranjera, ¿qué es lo que ve? Pues evidentemente pues seguir haciendo sus negocios etiquetados a poder, y su poder seguir ejerciendo el etiquetado a negocios sin mayor problema. Bueno, como esta situación de tener el oro y la plata en su poder y no pagar impuestos, y eso sería uno de tantísimos otros detalles, ¿no? Ahora, y esto nos va llevando a una cosa muy importante, ¿no? Yo de chiquillo todavía, por gentes que lo habían vivido, hace 60 años todavía vivían gentes que habían pasado la revolución. Y entonces todavía yo oía a la gente llamarle a la revolución la bola, que luego supe que en realidad esto fue genérico, estoy seguro, con la independencia, con la revolución, y muy probablemente también con la guerra de reforma, con todas las guerras del siglo XIX, así se les llamaba, ¿no? Lo que pasa es que la bola, pues la más reciente era en aquellos tiempos todavía esta, ¿no? Con gentes que la habían vivido. Entonces,
la bola se vivió como una forma en que la población no necesariamente accedía mucho a las causas, sí podía padecer lo que los habían generado, pero no veía necesariamente todavía, desde luego, los beneficios, padecía los daños. Y esta bola, esta expresión de la bola, tiene que ver como con la confusión genérica que había del asunto, y con que en última instancia, aunque yo sea pueblo y esto sea para beneficiarme, pues yo de cualquier manera, por ahora, digamos, durante la guerra, padezco los daños, ¿no? Entonces, hay una cuestión importante, porque esta transformación ya no fue una bola, ¿sí? Por necesidad y por definición, al ser la guerra, o a través de medios bélicos, a través de la guerra se hicieron las otras transformaciones porque no hubo otro remedio. Esa es la primera vez que se hace esta transformación de manera pacífica. Entonces, si comparamos lo que está habiendo ahora, que yo no sé, pero si esta percepción solamente sea mía, que no lo creo, pero esto de la reforma judicial está revistiendo una dimensión de algo así como un, en comillas, conflicto o problema social, como no lo hubo en los 6 años anteriores, en que se hicieron muchas cosas, y por cada uno la oposición y los Estados Unidos y todos los que están ahora en contra de la reforma judicial se encargaron de poner piedras en el camino de todas y cada una de las cosas que se han hecho, pero ninguna ha resultado tan relevante como la reforma judicial, creo yo, por muy importantes que haya sido, cuidado, porque además esto ya revela una dimensión, incluso como estábamos diciendo, hasta de independencia, y que se siga viviendo de una manera pacífica, súper decente, y no en condiciones hasta ahora de crisis económica o social, como sí se han vivido en circunstancias pacíficas, pero en condiciones de crisis económica y social, en otros países que han escogido, y particularmente en América Latina, el rumbo del progresismo. El hecho de que se esté haciendo de una manera en realidad tan tersa, siempre con todos los mensajes mediáticos en contra y queriendo sobreexponer el problema y queriendo a todo darle una dimensión de violencia, pero que en comparación de una guerra a balazos no la tiene, ¿no? Es un factor que tenemos que tomar muy en cuenta, porque además todo esto, al igual que las bolas de las otras 3 transformaciones, se están haciendo por la gente, y normalmente, pues precisamente por eso, tenían que, ante la gran oposición de lo que ahora es oposición y que entonces no hubiera podido ser el poder, pues había guerra de por medio, porque estaban decididos a que no hubiera ningún beneficio para la gente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la derecha pues no piensa, no propone, no construye, solo reacciona, y para ellas pues la gente no cuenta. Lo único que ellos ven afectados, como en los otros 3 casos de las transformaciones anteriores, es que les afecta sus intereses, y eso es lo único que cuenta. El que sea o no para la gente les da igual, ¿sí? Y para ellos es igual de malo que mueran muchas gentes a que no muera nadie, y hay una diferencia evidentemente, sin embargo en la realidad muy sustancial, pero ya lo veremos. Ellos viven en la percepción, no en la realidad, y es lo que imponen, en el discurso, no en la realidad, y es lo que imponen. Entonces hay una cosa muy importante, esto tenemos que también rescatar cómo debería ser el sentido de noticia, de lo que hoy es noticia, mañana historia y pasado mañana teoría. Es que hoy tendríamos nosotros que estar pensando en que es súper pacífico este cambio que se está dando ahora en comparación de los otros, y que eso tendría que ser la noticia, ¿no? Incluso no con problemas económicos y sociales que normalmente se dan, ¿no? Sin propiamente una guerra, pero sí con problemas severos económicos y sociales. Realmente, lo exageradamente, por decirlo así, pacífico tendría que ser la noticia de las noticias, pero si yo no lo digo aquí, nadie lo va a contemplar en ningún lado, en ningún momento, ¿no? Incluso ni siquiera dentro de la izquierda, ¿sí? En 1938 los Estados Unidos, bueno, Holanda y
las potencias que hayan sido, eran dueños del petróleo. Y por no ceder a una condición decente para sus empleados, en realidad, y hay que decirlo con todas las letras porque no se menciona así, lo perdieron todo, por esa ambición, ¿no? Y esa es la verdad, porque ya después cuando México le vende petróleo a Alemania y después por estas circunstancias así como tan raritas de que se unen los barcos mexicanos, México entra a la guerra junto con los Estados Unidos y entonces ya no le vende petróleo a Alemania, le vuelve a vender petróleo a los Estados Unidos, pero ya en otras condiciones, con una empresa nacional y con toda la riqueza para ponerlo en función del pueblo, y eso fue el gran despegue de México, ¿sí? Como lo fue el de Venezuela cuando Hugo Chávez libra el paro petrolero. Son cosas muy análogas, en su momento se plantearon, y que fue también el gran despegue económico de Venezuela, que ahorita los está llevando a ser socio de los BRICS, ¿no? O sea, por eso hay que entender las cosas y ver cómo realmente lo son. Y yo pienso, por ejemplo, que si los Estados Unidos, porque ese es el punto, tienen controlado el poder judicial, pues ¿por qué no decir, ok, va a proteger a mis empresas, pero va a dar un servicio decente a la gente y a todo el mundo y va a ser justo? Pero ellos tienen esa situación de que o todo o nada, porque así como controlan al país en lo externo a través del poder judicial, y no estoy exagerando, también hacia adentro, al generar todo esto, incumplimiento de justicia, ya lo hemos dicho, generan la situación de ser un Estado fallido y entonces también tienen abierta la posibilidad de la invasión, lo quieren todo. Y pues ahora estamos en camino y ojalá que soy creyente y Dios nos lo conceda, de una vez más perderlo todo, ¿sí? Porque ellos están en una situación de transformación en donde pues ni los pobres, ni los indios, ni los negros descendientes de esclavos cuentan, aunque sean una gran mayoría, y son quienes también necesitan justicia, pero ellos están verdaderamente en una situación muy especial, porque tienen esa visión totalmente negativa y contraria, ¿sí? De que, así como, y esto sería ridículo, pero es su mentalidad, no la nuestra, ¿no? De que el aeropuerto no es para el pueblo, ¿no? Pues entonces, pues la justicia tampoco, ¿no? Pues ¿para qué andan queriendo justicia? Si estábamos también sin que la gente se enterara de nada, ¿sí? Sin que la gente pudiera vivir su daño sin conflictos, sin padecer, padeciendo todo lo que sufre sin pedir justicia. ¿Para qué inventan los progresistas? ¿Para qué inventa la izquierda eso de que la gente tenga justicia? Y bueno, estamos frente a una situación muy similar de que pues van a perderlo todo, ¿no? Por esta cuestión. Es grave, o sea, ojalá que se consiga. El asunto es un momento importante. Me recordaría aquello de la canción, ¿no? de Silvio Rodríguez, ¿no? Playa Girón, ¿no? De que nadie se va a morir menos ahora que esa mujer cansada inclina el ceño. Estamos en una circunstancia bien grave, bien importante. El hecho de que sea pacífico es un enorme progreso, pero no debe de llevarnos a pensar que no es tan grave, porque lo es y mucho, ¿sí? Y pues ahí lo que se me ocurrió decir es que pues estamos en obras, aquí destruir lo que no funciona para construir, pues lleva un proceso de demolición. Pero yo lo ejemplifico con esta manera: si vas caminando por el camino equivocado y te tienes que regresar para tomar el camino que sí era, o el que sí es, pues eso no es un retroceso, ¿no? Y la demolición, pues sí, va a destruir algo que funcionaba, pero ¿funcionaba para quién? ¿O para quiénes? ¿No? Para la oligarquía y para el extranjero. Ahora vamos a tener un poder judicial que funcione para nosotros. Y entonces, bueno, se va a tener que destruir lo que haga falta para construir positivamente lo que es menester, ¿sí? Nadie recuerda los esplendores de una corte virreinal que gobernaba a favor de una sociedad de no a favor, sino dominando y oprimiendo a una sociedad de castas. Nadie lo recuerda excepto los que viven víctimas del pasado, ¿no? O son más bien esgrimidores
del pasado en contra del presente futuro, y nosotros pues eso es lo que tenemos que ser, el presente futuro. Esta cuarta transformación que está resultando tan democrática y totalmente civilizada, ¿sí? Tenemos que llevarla para enrumbarnos a ser verdaderamente México potencia, no en base a riquezas naturales nada más, sino sobre todo al trabajo del pueblo, que es lo que hace verdaderamente un país una potencia, ¿sí? Y que bueno, lo que tenemos que hacer es enrumbarnos en ese sentido para poder ser verdaderamente un país independiente y que pueda establecer su lugar en el concierto de las naciones, como dijo Benito Juárez, con toda dignidad y con toda propiedad, ¿sí? Entonces, pero entendiendo que esta transformación ya no es como una medida específica, concreta, importante, es que la justicia es transversal a todo, es uno de los poderes. Entonces esto va a ser una transformación dentro de la transformación, porque la justicia es transversal a todo. Tenemos que empezar incluso por alfabetizarnos en las cuestiones de justicia, ¿sí? Porque no lo estamos debido a que vivimos en esta persistencia de la colonia de ser ajenos a ella, pero ahora ya no va a ser así. Entonces esta es una transformación dentro de las transformaciones realizada de una manera pacífica, transversal a toda la vida nacional. Estemos firmes en apoyo a la cuarta transformación, porque venceremos. Muchas gracias por atender a este Nepantlatol y los esperamos en el próximo.